que quiero compartir con vosotros en esta noche es el siguiente. Perdidos en casa. Dile a la persona que está a tu lado, perdidos en casa. Y quiero empezar el mensaje haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te has perdido? En casa o donde sea, ¿eh? En casa es difícil, ¿vale? A no ser que tengas una mansión. Si es así, me encantaría ir un día. Pero seguramente que te habrás perdido en otro lugar. En el supermercado, en la calle. No sé dónde te habrás perdido, pero seguro que tienes una anécdota de este tipo. Yo tengo una y te la voy a contar. Y como mi madre es un poco protagonista de esto, me he curado en salud por lo que pueda pasar esta noche, a lo mejor que me dejen sin cenar, y por eso he quedado con un joven esta noche para cenar, ¿vale? Así que yo no tengo ningún problema de las consecuencias, así que te lo voy a contar. ¿Vale, mamá? ¿Sí? ¿Estás preparada? Muy bien. Cuando yo tenía aproximadamente 8 años, me perdí. Y fue una de las ocasiones más angustiosas, sobre todo para mi madre. En aquella época mi madre solía venirme a buscar a la escuela y en aquella época nos estábamos cambiando de vivienda, estábamos en los típicos trámites de la venta de vivienda con las inmobiliarias y demás. Y mis abuelos, como tenían que hacer un trámite, tuvieron la genial idea de recogerme de camino a la inmobiliaria. Hasta ahí todo bien, buenos samaritanos. ¿Cuál es el problema? Que no le dijeron nada a mi madre. Entonces mi madre, como cada tarde, fue a buscarme, me esperó en la puerta del colegio y el niño no salía. Esperó 5 minutos, 10 minutos, ya veía que se iba todo el mundo. Entonces entró a la clase, preguntó a la profesora y la profesora le dijo que yo ya había salido y que no estaba ahí. Entonces mi madre pensó, bueno, a lo mejor Eric, que es un poco traviesillo, habrá tenido la genial idea de irse a casa solo. Y mi madre pensó, en casa, si es así, ya hablaremos. ¿Sabes las típicas frases de madre? Una es, en casa ya hablaremos. Las madres no corroboran esto, pero yo creo que toda madre va a una escuela de madres, ¿vale? Una escuela de madres. Y en el primer semestre hay una asignatura de frases de madre. Por ejemplo, ¿cómo ganar una batalla dialéctica con tu hijo? Y le enseñan esta frase. Dile a tu hijo, si tu amigo se tira de un puente, ¿tú te tirarías de un puente? Esa es una frase, ¿vale? Luego hay otras frases y una de ellas es, en casa hablamos, pero que en realidad camufla una paliza, ¿vale? Entonces mi madre pensó eso, en casa hablamos. Y llegó a casa y yo no estaba. Y ahí ya se puso tensa, se puso como Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, iba por la calle la pobre llorando. Estaba tan angustiada que la vio una compañera de trabajo, la acompañó, la pobre, imaginaos, buscando a la abeja perdida. Y al final aparecí. No porque me encontró, sino porque mis abuelos pues, me llevaron a casa después. Y yo me acuerdo de esto porque cuando la vi, yo iba corriendo a abrazarla y mi madre no fue, ¡ay, hijo mío! ¡Cuánto te amo y cuánto me has hecho sufrir! No, ni la vi venir, hermanos. Hay mucha fama de las madres latinas con la chancleta, pero mi madre no necesita chancleta. A falta de pan, buenas son tortas, sí, literalmente. Esa anécdota, Dios me la recuerda de vez en cuando, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo en lo siguiente. Hay algo peor que estar perdido. ¿Y sabes qué es? Ahora te lo voy a decir, tranquila. Es estar perdido creyendo que no lo estás.
Yo en esa situación estaba perdido, pero yo creía que no lo estaba, pero estaba perdido. Y esta misma realidad que yo viví y que podemos vivir cuando nos perdemos en una circunstancia similar a esta, es algo que también podemos vivir en nuestra vida como seguidores de Jesús. Podemos estar perdidos creyendo que no lo estamos. Y quiero aclararte algo, cuando hablo de estar perdido, no me refiero exclusivamente al hecho de que no tengas salvación, de que no tengas seguridad de que el día que mueras vas al cielo. Porque podemos morir e irnos a la presencia de Dios y aún así estar perdidos. Porque podemos estar en esta vida perdiéndonos la vida abundante que Jesús nos ofrece y que nos ofrece hoy. Porque hermanos, os quiero decir una cosa, la vida eterna ya ha comenzado. Muchas veces hablamos de la vida eterna en un sentido futuro, cuando estemos con Él, pero la Biblia dice que la vida eterna ya ha comenzado. Juan capítulo 17 no es el texto de mi predicación, pero dice, esta es la vida eterna, que le conozcáis, el único Dios verdadero y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. La vida eterna, el cristianismo no tiene que ver con irse al cielo el día que mueras. Tiene que ver con seguir a Cristo en el día de hoy. Muchas veces confundimos nuestro destino con nuestro propósito. Nuestro destino es irnos al cielo, pero nuestro propósito es vivir el cielo en la tierra. Y podemos irnos al cielo y perdernos en esta vida, perdernos parte de esa vida abundante y eterna que solo tenemos en Cristo. Y sinceramente, hermanos, me aburrís mucho aquellos que vivís una vida cristiana esperando únicamente moriros para iros con Cristo. Fijaros si es tan aburrida vuestra vida que lo mejor que os puede pasar es moriros. ¿Lo has parado a pensar? Pues es así. Es cierto que hasta que no estemos con Él no vamos a ver al Rey cara a cara y vivir su reino en plenitud, pero hoy podemos vivir o perdernos mucho de esa vida eterna y mucho de ese reino. Y el Señor fue muy claro conmigo en estos días. No me hace falta ser profeta para saber que hay muchas personas que están perdiéndose cosas del Padre, que están perdidos en casa. Eso fue lo que me dijo el Señor en estos días orando. Hay muchos hijos míos perdidos en casa. Tal vez hacemos muchas cosas para Él. Tal vez tenemos un ministerio, tal vez estamos discipulando personas, pero hace tiempo que hemos dejado de hacer lo que es más importante para nuestro Padre. Tal vez conoces muchas cosas acerca de Dios y muchas cosas ciertas, pero hace mucho tiempo que tal vez han dejado de ser una vivencia cotidiana y genuina. Sí, estamos en casa. Estamos el domingo aquí reunidos. Estamos sirviendo a Dios en escuela dominical, en la alabanza. Estamos en su casa, estamos en sus cosas, pero no estamos en el rincón de la casa donde el Padre más desea encontrarse con nosotros. Y precisamente el propósito de mi predicación en esta tarde es esa, que podamos recordar qué es lo que más desea el Padre de nosotros, cuál es ese lugar preferido de su casa para Dios en el que Él nos espera cada día. Y también deseo que podamos recordar la problemática de no hacerlo. La problemática de no permanecer en ese lugar. Y quiero que abras conmigo la Biblia en Lucas capítulo 15.
a partir del versículo 25 hasta el versículo 32. Lucas capítulo 15, del versículo 25 al versículo 32. ¿Sí? ¿Sí? Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo. Di conmigo, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Ya son las 8:30 y me ha entrado hambre, por haberle recibido bueno y sano. Entonces este hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. No hace falta que te presente cuál es esta parábola. Es una de las parábolas más conocidas de Jesús. Una de las más conocidas, pero una de las menos comprendidas muchas veces. Me encanta llamar esta parábola el Evangelio de los Evangelios. Mira, si yo pudiera escoger una enseñanza de Jesús que toda la humanidad pudiera entender a la perfección para entender quién es Dios y qué ha hecho Él por nosotros, yo sin lugar a dudas escogería esta. La mal llamada parábola del hijo pródigo, porque así se titula esta parábola en muchas traducciones de la Biblia. Pero este es un título que no hace honor a la esencia del mensaje de esta parábola. Porque en esta parábola no solo hay un hijo que se pierde, hay dos hijos que se pierden. El hijo menor, el que siempre conocemos, que se fue de la casa, vive perdidamente, pero también hay otro hijo que se mantiene en la casa, que como hemos leído, es fiel en su trabajo, en el campo, pero está perdido en casa. Y es más, Jesús cuando cuenta esta enseñanza, sobre todo quiere alertarnos no de la pérdida del hijo menor, sino de la pérdida del hijo mayor. Esta parábola iba dirigida con cariño a los fariseos, aquellos que creían tener controlado a Dios y lo tenían tan controlado que lo llevaron a la cruz. Fíjate si lo tenían controlado. Pero que en realidad no conocían verdaderamente al Padre. Ese era el destinatario de esa enseñanza, pero creo que hoy en día esta parábola va dirigida a todos aquellos que le conocemos. Porque de la misma manera que los fariseos, de la misma manera que este hijo mayor, podemos estar en la casa del Padre y estar lejos del Padre. Parece mentira, ¿no? ¿Cómo puedes estar cerca de alguien pero a la vez tan lejos? Pero es lo que estaba viviendo este hijo mayor. Estaba físicamente a centímetros del Padre, permanecía en la casa del Padre, pero su corazón estaba a kilómetros y kilómetros y kilómetros de su Padre. Servía a su padre, era fiel, era esforzado, pero había olvidado cuál era la prioridad y lo más valioso para su padre. ¿Y sabes qué es lo más valioso para nuestro Padre?
¿Sabes cuál es el lugar preferido de nuestro Padre? En el que cada día nos está esperando, el que debería ser también nuestro lugar preferido, el lugar donde hagamos raíces en nuestra vida como seguidores de Jesús. Ese lugar es la mesa. Fíjate qué curioso es ese momento en el que ese padre está celebrando en la mesa que ha vuelto el hijo menor y sin embargo ese hermano mayor está en otra cosa y no solo en otro lugar, sino con otro corazón. Sinceramente, ¿cuánto me refleja a mí este hermano mayor? No lo quiero, pero es que este hermano mayor hace honor a la verdad muchas veces de mi vida. Estoy tan ocupado haciendo cosas para el Padre, estoy tan ocupado haciendo cosas en los campos del Padre, que me olvido de pasar tiempo con el Padre, lo más importante, en la mesa del Padre. Porque, queridos, la prioridad del Padre no es que hagamos cosas para Él en sus campos. La prioridad del Padre es que estemos con Él en la mesa. Esa es la prioridad de Jesús. Esa es la prioridad de Dios. Ese es el lugar del cristiano, la mesa. Y necesito a un Jesús. Esto nunca va a hacer honor a la verdad de lo que es la mesa del Padre. Pero si tuvieras que retener en tu mente una imagen de qué es lo que más desea de ti Jesús, qué es lo que más desea el Padre cada día vivir contigo, es esto: que puedas encontrarte con Él, que puedas pasar tiempo con Él. Esa es la prioridad del Padre. No te muevas, Jesús, porque el verdadero Jesús siempre me espera en la mesa, ¿sí? Así que no te muevas. Lo controláis, que no se duerma. El Nuevo Testamento está plagado de esta idea, está plagado de este momento y de cuán importante es este momento para Jesús y para el Padre. De hecho, siempre que Jesús quiere hacer algo trascendental con la iglesia, invita a la mesa a la iglesia. Por ejemplo, lo podemos ver en la última cena. ¿Qué momento más trascendental que ese? Fíjate si es importante que Jesús nos ha mandado que lo recordemos y lo recordamos cada mes como iglesia. ¿Qué tiene que ver ese momento? ¿Con qué tiene que ver ese momento? Con una mesa, con un encuentro con Jesús. También en el libro de Hechos podemos ver a esa iglesia que impactó el mundo. ¿Sabes haciendo qué? Dice la Biblia en Hechos 2, que sentados en la mesa, compartiendo el pan, adorando al Padre, orando al Padre, aprendiendo las enseñanzas del Padre. Y eso es lo que provocó, eso fue lo que provocó que cada día Dios añadiera a su iglesia los que habían de conocerle. Porque había una iglesia que en la mesa, que en la vida cotidiana hacía de Jesús y de la intimidad con Él su prioridad. Porque la mesa es eso. La mesa representa nuestra intimidad con el Padre, pero también representa la comunión los unos con los otros. ¿Y sabes qué? Hablamos constantemente de avivamiento y yo sé que el mayor avivamiento que ha vivido nuestro país está por acontecer. Pero ¿sabes dónde se inicia ese avivamiento? ¿Sabes dónde comienza ese avivamiento? En la mesa. Cuando la iglesia se sienta en la mesa, cuando la iglesia de forma genuina hace de Jesús, de su corazón,
de sus deseos, de sus pensamientos, su prioridad. Y no solo eso, sino que entiende que a pesar de las diferencias que tengamos los unos con los otros, por encima de nuestros apellidos pentecostales, bautistas, de asambleas de hermanos, lo más importante es el nombre de Jesús. Porque, iglesia, no va a haber un avivamiento sin unidad. Somos conscientes de esto. Y en la mesa es donde entendemos que el nombre de Jesús, quién es Jesús, pesa más y vale más que nuestras diferencias. Y cuando en esa mesa nos encontramos con Él, somos transformados. Y es imposible no provocar transformación en nuestro mundo. Porque siempre me gusta matizar esto. Un avivamiento no es que la iglesia se llena de gente. Un avivamiento es que la ciudad se llena de Dios. Eso es un avivamiento, pero todo avivamiento, aunque no acaba en la mesa, aunque no acaba en la iglesia, sino que llega a la ciudad y transforma la ciudad, siempre empieza en la mesa. Siempre empieza cuando vemos a Jesús, cuando prestamos atención en Él. Incluso aun nosotros teniendo necesidades, incluso aunque Él las conoce, diciendo: Jesús, tú eres más importante, tu conversación es más importante, lo que tú tienes que decirme es más importante. Iglesia, como este Jesús tan guapo que tenemos aquí, Jesús te está esperando. Cada día de tu vida individualmente, pero cada vez que nos reunimos, lo que estamos haciendo o no haciendo tiene que ver con esto, con sentarnos a la mesa y encontrarnos con Jesús. Y hay un Jesús que siempre está sentado, hay un Jesús que siempre nos está esperando. La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú con la mesa del Padre? ¿Qué estás haciendo tú? Dale un aplauso a este Jesús. Gracias, Jorge. Jesús nos está esperando en la mesa y hoy nos dice: volved a la mesa. Apocalipsis 3:20. Muchas veces interpretamos este texto como un texto que dirige a no cristianos, pero es un texto que dirige a una iglesia. Y fíjate qué está diciendo Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nos habla de algo muy cruel, pero nos habla también de algo muy hermoso. ¿Sabes qué es lo cruel? Una iglesia que hace sus cultos, que adora, que sirve, pero que ha dejado a Jesús solo sentado en la mesa. Pero a pesar de eso, a pesar de esa fatalidad, a pesar de ese orgullo, de ese egoísmo de esa iglesia, ese Jesús desea tanto encontrarse con nosotros que golpea el corazón de la iglesia. ¿Y a qué invita Jesús a esa iglesia? ¿Cuál es la solución de esa iglesia? No es un retiro, no es un congreso, es una invitación a una cena. Es una invitación a una mesa. Pero no solo a una mesa donde nosotros hablamos, una mesa donde escuchamos también a Jesús. Porque fíjate ese matiz: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La mesa no solo tiene que ver con nosotros, sino que principalmente tiene que ver con Jesús. ¿Por qué es tan importante para Jesús que permanezcamos en la mesa? La razón es esta: la mesa es el lugar donde la vida de Jesús se desarrolla en nosotros. La vida de Jesús se desarrolla en la mesa de la intimidad con Él y de la comunión con otros. Antes hemos dicho que
seguir a Jesús no tiene que ver con ir a un lugar, sino que tiene que ver con seguirle a Él. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo sigues a alguien? ¿Cómo sabes en qué cosas está alguien si no pones tu mirada en Él? Si no pones tus ojos en Él, si no fijas tu atención en Él. En la mesa es el lugar donde ponemos nuestra mirada en Él. Hebreos capítulo 12, versículo 2, ese versículo tan conocido, pero tan poco vivido, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque esa es la clave para seguirle. No lo que nosotros somos, no lo que nosotros hacemos, sino quién es Él. Fijar nuestra atención en quién es Él. En la mesa es donde podemos seguir a Jesús, donde le conocemos y de esa manera podemos seguirle y hacer su voluntad. Pero sobre todo, la mesa es el lugar donde somos transformados. Hay un versículo que, son dos versículos, que son los dos versículos de Jesús para mi vida en este año. Porque hace un tiempo, orando a Jesús, le dije: Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que sea evangelista? ¿Quieres que sea pastor? No me quiero ir de España, Jesús, pero si tú me lo pides, hasta me voy de misionero a Corea del Norte. Qué flipaos que nos ponemos a veces, ¿verdad? ¿Y sabes qué me dijo Jesús? Porque Jesús responde a esas oraciones peligrosas y osadas, aunque estemos flipados muchas veces. ¿Sabes qué me dijo Jesús? Me dijo lo siguiente: Eric, quiero que me prestes atención. Quiero que pongas tu mirada en mí. Y yo al principio no entendía qué es lo que Jesús me estaba pidiendo, pero estos versículos de Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, me arrojaron luz y me hicieron entender que no solo tiene sentido, sino que esto debe ser el centro de nuestra vida con Jesús. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2? Dice lo siguiente, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Díselo a la persona que está a tu lado. Ya somos hijos de Dios, no te quepa duda. Jesús no erró al adoptarte. Eres hijo de Dios si lo has reconocido como Padre. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero aquí viene lo importante. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Este versículo nos presenta un principio muy importante para nuestra vida con Jesús, y es este: nos convertimos en aquello a lo que prestamos nuestra atención. En la mesa, en la intimidad con Jesús y en la comunión con otros, ponemos nuestra mirada en Jesús, y al poner nuestra mirada en Él, somos transformados y somos como Él. Iglesia, el cambio, la transformación no viene de lo que tú puedas hacer. Eso no es el evangelio, eso es un falso evangelio. Y lo voy a decir como lo dijo Pablo, y sea anatema. El evangelio no tiene que ver con lo que yo hago o con lo que yo soy. El evangelio tiene que ver con lo que Cristo hizo. Y cuando yo veo a Cristo, cuando yo veo su belleza, cuando yo abrazo quién es Él, es imposible que mi vida no sea transformada. No los mandatos, porque los mandatos piden algo para lo cual no nos capacitan, sino el amor de Cristo, que nos capacitan para algo que Él incluso no nos pide. Queridos, de la misma manera que la gracia fue lo que te salvó,
El amor de Dios fue lo que te salvó. Y siempre que hablo de esto hay gente que se incomoda, pero es que es la verdad, esto es el Evangelio. Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo también en Corintios dice que somos transformados al verle a Él. Es una realidad que impregna toda la Biblia. La transformación no viene de tu esfuerzo, viene de un encuentro con Él, en la mesa. Cambiamos cuando valoramos el amor que Él nos tiene. No hay otra cosa. No hay otra cosa que nos cambie. Ese mismo Dios que nos atrajo y nos sedujo por medio de la cruz para poder ser perdonados, es el mismo Dios que tenemos que dejar que nos seduja en la mesa para poder ser transformados. El Evangelio siempre tiene que ver con lo que Él ha hecho, con su belleza. Y como dijo Martín Lutero, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Hay alguien que necesita más el Evangelio que un no cristiano. ¿Y sabes quién es? Un cristiano. Porque si tú y yo no nos exponemos al Evangelio, te voy a decir algo, entre otras cosas, no vamos a querer compartirlo. Porque es el amor lo que nos impulsa, es el amor lo que nos transforma. Cada día tu prioridad tiene que ser sentarte en la mesa y tener un encuentro transformador con el amor de Dios. No hay otra cosa. Eso es lo más importante. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Y de la misma manera que cuando nos fijamos en sus ojos de amor, porque Dios nos mira con amor. A pesar de lo que hagamos, Él nos mira con amor. De la misma manera que cuando ves esos ojos en la mesa, eres transformado, eres seducido para querer darle todo a Él. Como ese buscador de perlas que al ver la perla de gran precio, fíjate, al verla lo vendió todo. De la misma manera que eso sucede en la mesa, ¿sabes qué es lo que nos impide vivir vidas plenas en Él? Alejarnos de la mesa. Yo lo he comprobado, iglesia. Yo ya lo he comprobado. Tal vez no conozco tanto de Jesús como tú, no llevo tantos años en el Evangelio, pero yo ya lo he comprendido. Toda crisis en mi vida, toda crisis de enfriamiento, de apatía, ¿sabes con qué tiene que ver? Con alejarme de la mesa. Por muy buenas que sean mis acciones, por muy buenas que sean mis intenciones, toda crisis viene cuando me alejo de la mesa. Y rápidamente, quería que exploráramos de nuevo la parábola de los dos hijos pródigos, así tendríamos que llamarla. Porque en la descripción que hace Lucas de esta parábola que explica Jesús, cuando Jesús habla del hijo mayor, podemos observar 3 consecuencias de alejarnos de la mesa. 3 problemáticas que suceden en nuestra vida cuando nos alejamos de la mesa, cuando dejamos de sentarnos y ver esos ojos de amor de Cristo por nosotros. Y la primera es esta: adquirimos una identidad incorrecta. Adquirimos una identidad incorrecta. Porque fíjate cómo reacciona el hijo mayor cuando ve la fiesta que había ahí montada. Fíjate que dice: he aquí, tantos años te sirvo. Imagínate que tu hijo te recrimina algo diciéndote eso. He aquí, tantos años te sirvo. Sería como para darle una hostia como me la dio mi madre aquel día, ¿verdad? Porque este hijo mayor era hijo, pero en ese momento se estaba viendo como un siervo. Estaba teniendo una identidad equivocada.
Una identidad equivocada que estaba condicionando su destino. Y puede parecer muy ridículo, pero es que tú y yo somos así. Tú y yo somos así. No dista mucho de lo que vivimos en la burbuja cristiana, obsesionados con los títulos. Evangelista, ministro de las asambleas de Dios, pastor, apóstol. Iglesia, el título más valioso que jamás puedas recibir, ya lo tienes. Y es ser hijo e hija de Dios. Ese es el mayor título y ya lo tienes. Y si valoras más ser usado que ser hijo, ninguna posición que consigas te va a satisfacer. Ninguna, te lo aseguro, lo he comprobado. Lo único que permanece, lo único que llena nuestras vidas completamente, es ser hijos. Y vivir como hijos, porque podemos ser hijos y aún así no vivir como hijos. Y mira, esto no significa, muy bien, Eric, ya lo he pillado. Cuando acabe el culto voy a ir al pastor Jonathan y a la pastora Luz Andrea y les voy a decir, ¿sabes qué? Voy a dejar el ministerio porque mi prioridad es estar en la mesa. No estoy diciendo esto, listillo, listilla. Lo que estoy diciendo es que tu identidad es ser hijo, no siervo. Es más, en la Biblia se nos habla más de ser hijos que de ser siervos. Pero aunque hijo es tu identidad, siervo tiene que ser tu actitud. No hay nadie que sirva mejor que un hijo. No hay nadie que refleje mejor quién es el Padre y qué es lo que el Padre desea que un hijo. ¿Quién refleja mejor a un padre? Un hijo. Yo reflejo las cualidades de mi padre. Por ejemplo, no sé si te has fijado, yo aquí tengo un hoyito en la barbita. Esto lo tiene mi padre. No hay nadie que refleje mejor quién es el Padre que sus hijos. La Biblia dice que el mundo está esperando que la manifestación ¿de quién? ¿De los pastores? ¿De los apóstoles? ¿De los evangelistas? No, de los hijos de Dios. Porque no hay nadie que refleje mejor la naturaleza del Padre que un hijo. Y eso es lo que está esperando Dios. A esta ciudad le sobran evangélicos y le faltan hijos de Dios. Esta ciudad, para ser transformada, para ser alcanzada, necesita hijos. Que la sencillez, que la naturalidad vivan el ser hijos y representar a su Padre. La segunda consecuencia, ¿estamos despiertos? Sí, estamos aquí, te estás sentando en la mesa. No te duermas, por favor. La segunda consecuencia de alejarnos de la mesa es esta. Menospreciamos la herencia del Padre. Porque más tarde, este hijo mayor le recrimina al padre lo siguiente: nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre más adelante le tiene que decir: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo mayor no estaba valorando lo que le había sido dado. No aparece en esta parte del texto, pero cuando el hijo menor se quiere ir de casa y le pide la herencia a su padre, la Biblia dice que el padre le repartió la herencia, porque el padre era un padre justo, no era un padre que hacía distinciones, que amaba más a un hijo que al otro, era un padre justo, como deberíamos ser todos los padres y madres. ¿Y sabes qué? En la cultura judía había un principio, y es que al hijo mayor se le daba 2/3 partes de la herencia. Es decir, este hijo mayor tenía más herencia que el hijo menor, y aún así, ¿cómo estaba el hijo mayor? Indignado. Tenía el Lamborghini el hijo mayor,
y se quejaba de que el padre le había dado el Renault Clio al hijo menor. Digo un Renault Clio porque yo tengo un Renault Clio y no quiero ofender a nadie, ¿vale? ¿Sí? Y va súper bien el Renault Clio. Pero sí, tenía más, pero recriminaba al padre no tener lo que el hijo menor tenía. Y no quiero centrarme mucho en esto, pero iglesia, no solo eres hijo, no solo eres hija, eres heredera conjuntamente con Cristo. La mayor herencia la tienes, una herencia de seguridad, de aceptación, de amor, de poder, ya te ha sido dado, ya lo tienes. Si no lo disfrutas, no es culpa del Padre, es tu culpa. Y no la disfrutamos porque nos alejamos de la mesa. Y cuando nos alejamos de la mesa, no solo menospreciamos la herencia, sino que también menospreciamos a otros. Porque es automático, iglesia. Cuando desvías tu mirada de Jesús, de la mesa, automáticamente la pones en otros. Y empiezas a competir. No solo es que menosprecias lo que tienes, sino que peleas por lo que otros tienen. Incluso caes en una estupidez aún mayor. Pretendes ser alguien que no has sido llamado a ser. Y esto pasa cuando nos alejamos de la mesa y menospreciamos la herencia del Padre. Nos comparamos. Y la comparación nunca nos lleva a un buen puerto. O nos lleva al puerto del orgullo o nos lleva al puerto de la envidia. Y como este hijo mayor, acabamos deshonrando a los que nos rodean, a nuestros hermanos y al mundo entero en general. Porque fíjate cómo se dirige, cómo habla el hijo mayor de su hermano. No dice, este mi hermano, sino que dice, este tu hijo. Como viniendo a decir, este no es mi hermano. Qué fuerte, ¿no? Y además, más adelante dice que ha consumido tus bienes con rameras. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo sabía este hermano que había consumido el dinero con rameras? Porque no lo describe del hermano menor esto. A saber si también estaba ahí o algún amigo de él. Pero cuando menospreciamos lo que tenemos, competimos con otros. Y voy a decir algo que tal vez te incomoda, pero es una realidad. Toda la gente que va haciendo ruido de murmuración, ruido de chisme, ruido de deshonra, ruido de falso testimonio en la iglesia, ¿sabes qué es en el fondo? Una persona vacía, una persona que no sabe quién es, una persona que hace tiempo que se ha alejado de la mesa. Una persona que corta como un vaso, es una persona rota. Y te digo esto para que tengas misericordia, porque detrás de esa persona hay un hijo que ha dejado de vivir como hijo, que se ha alejado de la mesa. Y si este eres tú, quiero decirte una cosa. Satanás puede tardar meses en corromper tu identidad, pero a Jesús solo le basta un segundo para decirte, eres mi hijo. Deja de competir. Vuelve al primer amor. Tu sitio en la mesa está intacto. Si ese eres tú, vuelve a la mesa. Porque el orgullo, la envidia solo crece en un lugar donde el amor de Dios ha dejado de valorarse. Vuelve a la mesa, porque hay amor, lo más valioso lo tienes y lo tienes tanto como quieras. Y la última consecuencia, y quisiera invitar al grupo de alabanza, es la siguiente. Cuando nos alejamos de la mesa, también ignoramos la misión que el Padre tiene. Cuando nos alejamos de la mesa, adquirimos una identidad incorrecta. Cuando nos alejamos de la mesa, menospreciamos nuestra herencia. Y por último, cuando nos alejamos de la mesa,
ignoramos, nos volvemos insensibles a la misión del Padre. Porque este Padre del cual nos habla esta historia tenía una misión. Tenía la misión de rescatar a su hijo. Su objetivo era volver a abrazar a ese hijo y celebrar fiesta. Lucas así lo dice en el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esa es la misión del Padre, buscar y rescatar lo que se había perdido. Pero fíjate cuál es la actitud del hijo mayor ante esta misión. Lo que traía más gozo al Padre, lo que era el deseo más grande del Padre, era la mayor ofensa para el hijo mayor. Queridos, queridas, el mayor gozo de Dios es que más personas estén en su mesa. Y cuando nos alejamos de la mesa, no solo nos estamos alejando nosotros, sino que alejamos también de la mesa a otros, porque no les buscamos. Un hijo menor muchas veces se pierde fuera de la iglesia porque hay muchos hijos mayores perdidos en las iglesias. Esta gente, yo mismo, cuando me alejo de la mesa soy un peligro. Pero no para mí mismo, no para mis hermanos de la iglesia, sino también para este mundo. Porque, como dijo un predicador, hay dos motivos por los cuales la gente no conoce a Jesús. O porque no conocen a un cristiano o porque conocen a uno. No sé si lo has pillado. Hay muchos aquí que no han llevado gente a Cristo, pero han alejado a mucha gente de Cristo. Y la han alejado porque se han alejado de la mesa y en consecuencia ven incorrectamente a este mundo. Este padre que abraza al hijo menor cuando regresa, también tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que ser ese hermano, porque era la misión de este hermano mayor correr a buscar a su hermano menor. Eso fue lo que hizo Cristo por ti. ¿Lo has pensado alguna vez? Él fue ese hermano mayor que fue corriendo a buscarte. Que no te dijo como hacemos muchas veces nosotros: cuando cambies, entonces te abrazamos y te amamos. Él te abrazó, Él te amó, y eso fue lo que te cambió. Iglesia, no olvides esto: los peces se pescan y luego se limpian, no al revés. Los hijos se abrazan y luego sus vestidos son cambiados. Pero esto solo lo entendemos cuando nos sentamos en la mesa. Mucha gente me dice: Eric, ¿cómo logramos que los cristianos se impliquen más en la misión? Y un día lo entendí. La única manera de lograr eso es logrando sentarnos en la mesa. Porque cuando le miramos a Él, no solo descubrimos quiénes somos nosotros, no solo descubrimos con cuánto amor nos ama el Padre, sino que descubrimos también con cuánto amor ama el Padre a este mundo. Y salimos en búsqueda del mundo. Como ese Jesús
cuando habló de esa parábola del banquete, salimos corriendo a buscar a los invitados. Porque en esa mesa del Padre hay una silla para cada persona de este mundo. Pero hoy en día, si la iglesia no sale corriendo, esa gente no va a sentarse en la mesa. Pero para salir corriendo y permanecer en esa búsqueda, tú y yo tenemos que sentarnos en la mesa. Y creo que está muy claro el llamado en el día de hoy. Siéntate en la mesa.